Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días, querida familia de Radio María. A todos y cada uno de vosotros, un cordialísimo saludo en esta mañana del 10 de octubre. Llevamos ya un tercio de este mes de octubre, mes del Rosario, mes de las misiones, mes de los jóvenes en cuanto se está celebrando ese sínodo, mes en que el Papa nos ha pedido especial oración por la Iglesia, con tantos problemas y sufrimientos, invocando especialmente a la Virgen María, poniéndonos bajo su amparo. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Le pedimos que no deseche nuestras súplicas con esa antiquísima antífona mariana. También estamos invocando al Arcángel San Miguel. Estamos en lucha desde el principio hasta el final. Hay lucha en nuestro corazón, en la sociedad, en el mundo. Hay que ser conscientes de ello. No son mitos, no son palabras. Existe el maligno, existe el diablo, existen los ángeles creados buenos por Dios, pero que se rebelaron contra él, y Dios permite que actúen. Dios permite la tentación. No pedimos no tener tentaciones, sino no nos dejes caer en la tentación. Pues bien, en esa gran lucha tenemos un arma. Velad y orad para no caer en tentación. A Jesús lo veían sus discípulos cómo oraba, cómo entraba en oración, les impresionaba mucho. Y por eso nos cuenta el Evangelio de San Lucas, que se lee en la misa de hoy, que una vez que le veían orando, claro, ya les impresionaba tanto que al acabar le dijeron: Señor, enséñanos a orar. ¿Cómo se hace eso? Recuerdo una de las experiencias más fuertes que he tenido en mi vida sacerdotal fue el participar en la misa privada con San Juan Pablo II. 20 sacerdotes que estudiábamos entonces en el Colegio Español de Roma, pues pudimos ir la mañanita a esa capilla privada y estaba Juan Pablo II en oración, recogidísimo, ni se enteró de que habíamos entrado los 20 en la capilla hasta unos minutos después, que de repente, como con un gesto de sorpresa, ¿cómo impresionaba haberle recogido en esa profundísima oración? Pues ¿qué sería Jesucristo? Por eso, Señor, enséñanos a orar, le decían los apóstoles, y se lo decimos nosotros, porque es fundamental. El cristianismo no es una ideología. Si tú no tienes oración, Jesús se reduce a una idea, el cristianismo a una ideología. No, es un trato personal con Cristo que nos lleva al Padre en el Espíritu Santo. Señor, enséñanos a orar, y la respuesta fue el Padre Nuestro, que no simplemente es una fórmula, unas palabras, sino unas actitudes. Tener con Dios un corazón filial. Padre Nuestro, como soy hijo tuyo, te pido, y primero pido tu propia gloria, y que venga tu reino, que se cumpla tu voluntad, y luego lo que necesitamos, no para mí, sino para todos. Padre Nuestro. Pedimos en plural, corazón filial, corazón fraternal. Y en ese espíritu debemos siempre vivir. Un cristiano sin oración, pues no puede ser cristiano. La oración es la respiración del alma. Han dicho muchos santos, y San Alfonso María Ligorio llega a decir: el que ora se salva, el que no se condena. Necesitamos la oración. Sin ella la fe se va apagando, la esperanza se pierde, y no digamos la caridad, porque la fuente del amor es Dios. Así que cuidemos nuestra oración, pidámosle al Señor, a la Virgen María, a San José, que nos enseñen a orar, como oraba Pablo VI, que dentro de muy poquito va a ser canonizado. Tenemos con nosotros de nuevo a Rocío García. Buenos días, Rocío. Hola, padre, buenos días. Va a ser canonizado Pablo VI junto a 6 beatos más el domingo a partir de las 10:15 de la mañana. Vamos a poder seguir esta celebración en directo aquí en las ondas de Radio María, y también por imágenes en la página web. Y luego también os quería contar que vamos a tener la gran asamblea, el gran congreso mundial de las Radio Marías del mundo. Y allí nos vamos a ir, el presidente y un servidor, nos vamos allí, a Radio María, a Italia, a Colle Valenza, donde nos reuniremos 70 Radio Marías del mundo. Todas las Radio Marías del mundo, es una experiencia preciosa
el ver pues cómo en los 5 continentes está Radio María, el bien que está haciendo tan grande. Y a la vez, pues como os decíamos, el domingo tenemos la retransmisión de la canonización de Pablo VI, de Nazaria, una religiosa española, fundadora de las Misioneras Cruzadas de la Iglesia, del obispo mártir de San Salvador, Monseñor Romero, bueno, y de cinco beatos más. Y es que la Iglesia, el Señor hace realmente maravillas. Y una de las maravillas, una de las personas en las que hizo maravillas fue Teresa de Jesús. Vamos a seguir recordando retazos de la vida de Santa Teresa. Precisamente hemos hablado de la oración, pues vamos a fijarnos un poquito, hoy y mañana si Dios quiere, y más días desde luego, en la gran enseñanza y la vida, cómo vivió Teresa de Jesús la oración, maestra doctora de la Iglesia en la oración de una manera muy particular. Y volvemos al librito de don Nicolás González, en que hace una breve biografía de Santa Teresa y tiene un capítulo sobre la oración en ella, orar. Teresa de Ahumada entró en el convento para dedicarse a la profesión de orar. Aprender este oficio le costó muchos años, leyó muchos libros, buscó asesoramiento de sus confesores, ensayó distintos métodos, hasta que por fin descubrió en qué consistía realmente la oración. Y tiene esa famosa expresión del capítulo 8 de su vida, que no es otra cosa la oración mental, a mi entender, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. ¡Qué maravilla! Tratar de amistad, estar a solas, muchas veces con quien sabemos que nos ama. Pues en verdad, de la oración no es lo que uno piensa, lo que uno medita, sino esa conciencia de estar con alguien que nos quiere, el Dios hecho hombre por amor a ti y a mí. Tú ponte ahí delante de Él, que está para ti, que se ha quedado por ti. El Señor ha hecho inventos maravillosos, especialmente la Eucaristía, para prolongar su presencia en la tierra. Cuando Teresa descubrió que la oración era el lenguaje y la expresión misma del enamorado, encontró el verdadero sentido de su vida religiosa: tratar a solas con su amado, presenciarle, contentarle, amarle. Ahí estaba la clave de su vocación, esa interioridad, ese buscar al Señor. Y bueno, evidentemente fue caminando en esa vida de oración y fue atravesando diversas etapas. Ya vimos que incluso alguna etapa de crisis en la que dejó la oración, pero también recordábamos cómo la superó y cómo fue encontrando ese camino que le dio la verdadera paz para tantos problemas que ya viviría en su vida. El Señor fue cada vez concediéndole gracias más íntimas de oración. Le ocurría a veces que por la intensidad con que se entregaba a la oración, se quedaba absorta en el coro, especialmente después de comulgar. Las monjas, según cuenta una de ellas, la veían elevada y yerta por muy gran rato y enajenada de los sentidos, y que siendo levantada en lo alto por la fuerza de los arrobamientos con que nuestro Señor la suspendía y arrebataba tras de sí, por su mucha humildad, se hacía fuerza, asiéndose de las rejas del coro de sus compañeras para no ser vista de aquella suerte, para que no la tuviesen por santa. La verdadera oración, evidentemente, es la que lleva a las virtudes. Si uno reza aparentemente mucho, pero luego no tiene humildad o caridad o se lo cree que es muy bueno y muy santo, ya se ve que no es verdadera oración. Pero sí, el Señor le fue concediendo gracias de oración que a la vez eran camino de virtudes, de caridad, de humildad.
¿Qué etapas podemos distinguir en el itinerario de aproximación a Dios de Teresa de Jesús? Nicolás González nos habla de tres etapas en las que Teresa iba viendo al Señor, en primer lugar, como un señor respetable y querido. Una segunda etapa para ella era lo que es un amigo para otro amigo. Y finalmente, su esposo adorado, el desposorio. Bueno, pero fue un camino largo, de muchos años, con etapas no siempre fáciles, al revés, muchos años de sequedad, en que le costaba mucho la oración. Por eso no nos desanimemos. Es tarea larga, hay que perseverar. Decía un maestro de oración que yo conocí, que para llegar a ser alma de oración hay que muchas veces aburrirse largo tiempo, muchas épocas en la oración, aunque te parezca que estás ahí perdiendo el tiempo. No, pero no pierdes el tiempo, persevera. Estar ante el sol siempre broncea el alma, aunque no te enteres. Teresa fue pasando por todas las aventuras que corren los enamorados, con el agravante de que ella no puede encontrarle a él con los ojos de la cara ni tocarlo con las manos, por lo que llegó a desconfiar a ratos si sería verdad tanta pasión o si sería un engaño de la imaginación. También nos pasa eso a nosotros. A veces decimos, ¿no estaré hablando conmigo mismo? Hasta los 40 años su vida está referida a Dios como a alguien a quien busca servir y agradar. Cuenta con Él antes de dar un paso importante en la vida. Le ofrece lo que hace. Se acuerda de Él cuando sufre. Lo invoca, le pide ayuda. Le bendice y le ama, lo bendice y lo ama agradecida. Por sí misma descubre que aunque Dios no quita los trabajos y sufrimientos de la vida, ayuda a llevarlos. O como ella diría, sin Dios se pasa con más trabajo los trabajos de la vida. Y en cambio con Dios, pese al trabajo de aceptarle a Él, luego da gusto para que con gusto se pasen los trabajos. Ciertamente, el Señor no nos quita los problemas, los sufrimientos, pero se llevan de una manera muy distinta. Y esto lo saben muy bien, sobre todo las personas que han vivido sin Dios y luego, tras una gracia de conversión, pues viven con Él y se dan cuenta de la diferencia. Sí, el problema está ahí, pero ahora lo vivo con paz, con esperanza, no estoy solo, sé que el Señor está conmigo. Una etapa de oración en que Teresa intentaba hacer la voluntad de Dios, pero cada vez el Señor la fue llevando más intimidad. Lo seguiremos viendo próximos días. Pedimos al Señor que nos enseñe también a seguir este camino de oración para vivir en la paz, para vivir en la confianza, para vivir con la alegría de ser hijos de Dios. Bien, pues desde la oración, desde el encuentro con el Señor, al anuncio a los demás de ese amor que Él nos trae. Si los discípulos al ver orar a Jesús le dijeron enséñanos a orar, pues también si vieran en nosotros la vida de santidad, si vieran en nosotros realmente esa caridad, esa alegría, pues ese testimonio es, decíamos ayer, la principal manera de evangelizar. Aparte de la oración, del sacrificio, de invocar al Espíritu Santo, que es, veíamos también, el principal protagonista de la misión, el Espíritu Santo, sí, pero el Espíritu Santo normalmente pues se sirve de nosotros como instrumentos suyos, que es lo que estuvimos viendo en días pasados. Y eso es muy bonito, pues sí, el Señor cuenta conmigo, pero también es muy arriesgado, porque si yo soy instrumento del Señor, si Él cuenta conmigo, eso tiene la parte buena de que bien, que a través de esta palabra, de esta acción,
es el Señor el que está aquí y a través de lo que yo haga o diga, esto puede llevar a tal persona a encontrarse con Él y por tanto a dar sentido a su vida, llegar a la salvación, sí, pero si yo no hago lo que debo hacer, pues eso también va a tener malas consecuencias. Y esto es así. Dios nos ha creado sociables y dependientes unos de otros, en el orden natural y en el orden sobrenatural. Los niños pues no caen del cielo ahí ya maduritos, no. Dios se los encomienda a sus padres, que los tienen que criar y educar. Muy bonito, claro que sí. Y es una tarea preciosa y cuántos padres, pues cuántos esposos deseando tener esos hijos y educarlos bien, pero también es una tarea con un gran riesgo, porque si no lo hacen bien, si no los cuidan, no solo físicamente, sino en todos los sentidos, si no los educan, si no les dan buen ejemplo, pues eso también tendrá consecuencias negativas. Una vez que Dios nos ha hecho libres y dependientes unos de otros, lo que hagamos de bueno o de malo va a repercutir en los demás. Y el Señor ya lo sabe y así nos ha hecho y cuenta con ello. Y si unos padres se portan mal con su hijo, ese hijo, pues evidentemente va a sufrir las consecuencias, va a llevar heridas en su vida, que el Señor no quiere. Pero el Señor no nos trata como marionetas. Si vamos a hacer algo mal, a la tiro del hilo y ya no lo haces. A veces Dios hace actuaciones milagrosas, pero no puede ser lo ordinario. Entonces, esto sería una especie de teatro, ¿no? No, el Señor nos ha hecho libres. Pues eso que vemos obvio en el orden natural, también pasa en el orden sobrenatural. El Señor en la Iglesia también nos ha hecho dependientes unos de otros. Y yo recibo la gracia, pues por muchos caminos ciertamente, pero desde luego los caminos ordinarios, como hemos ido viendo en días anteriores, cuentan con la colaboración de los miembros de la Iglesia. A mí no viene un ángel a darme la comunión o a perdonarme los pecados, no. Yo también, sacerdote, me confieso con otro sacerdote. Entonces el Señor cuenta con la colaboración del otro y no me da la catequesis San Miguel Arcángel, me la dio tal catequista, tal persona, etcétera. El Señor cuenta con nosotros. Pues de nuevo, aspecto positivo muy bonito, pues el ser elevados por Cristo a ese nivel de ser colaboradores suyos, de ser instrumentos suyos. Tú necesitas mis manos, mi trabajo, que otro descanse, gracias Señor, pero también esa responsabilidad y ese riesgo de que si yo no me preocupo por hacer las cosas como debo, puedo hacer daño y hago daño. Y es así. Y entonces podemos ser malos colaboradores de Cristo. Y esto ya es desde el principio, porque recuerdo que Jesús llamó a 12 apóstoles y ya sabemos uno de ellos cómo terminó. Imaginad a alguien que, al que hubiera conocido es a Judas ya al final de su vida. Pues no tendría muy buena imagen de ese Jesús al que seguía Judas probablemente. Si veía en Judas esa codicia y cómo andaba amargado y lo que acabaría haciendo. El Señor cuenta con nosotros, no nos retira la llamada, pero sabe que podemos actuar mal. Y es así. Luego Dios siempre acabará sacando bien del mal. Eso ya lo sabemos. Pero de entrada es indudable que Él asume el riesgo de nuestras acciones. Y esto pues es así. Y también los padres tienen a un hijo de cierta edad, pues no pueden estar permanentemente controlándole y pues hay que fiarse y hay que dar. Pues el Señor así lo hace. El Señor nos da esa libertad y nos da esa confianza y eso implica que podemos hacer daño. Bueno, pues precisamente a partir del número 853, concretamente sobre todo en este mismo número, en el 853, se hace alusión a este aspecto de que el Señor cuenta con nosotros sabiendo nuestra pobreza, con los aspectos buenos y no tan buenos de esas limitaciones que tenemos. Pues vamos a leer este número, Rocío, del Catecismo, dentro del apartado de los caminos de la misión, el 853. Pero en su peregrinación, la Iglesia experimenta también hasta qué punto distan entre sí el mensaje que ella proclama y la debilidad humana de aquellos a quienes se confía el Evangelio. Solo avanzando por el camino de la conversión y la renovación y por el estrecho sendero de la cruz es como el pueblo de Dios puede extender el reino de Cristo.
En efecto, como Cristo realizó la obra de la redención en la pobreza y en la persecución, también la Iglesia está llamada a seguir el mismo camino para comunicar a los hombres los frutos de la salvación. Bueno, pues fijaos, aquí hay bastantes ideas. En primer lugar, esto que os decía, la Iglesia experimenta hasta qué punto distan entre sí el mensaje que ella proclama y la debilidad humana de aquellos a quienes se confía el Evangelio. Ayer ya os lo decía, si por un lado es evidente que tenemos que intentar poner todo de nuestra parte para ser transparencia del Señor, para hacerlo lo mejor posible, sí, pero nunca olvidemos, pues eso, que somos débiles, lo que decía San Pablo, llevamos un tesoro en vasijas de barro. Entonces, esto siempre será así, y como os decía, si uno va a esperar a ser santo y perfecto para anunciar el Evangelio, pues de luego no lo hará nunca. Por eso, el anuncio del Evangelio no es decir, hacer lo que yo hago, no, sino yo os anuncio a Cristo, no a mí mismo. Yo intento seguirlo, pero bueno, hago lo que puedo. Pero lo que sí que os digo a todos es que Él es el Salvador, Él es el modelo, Él es aquel al que queremos seguir, Él es nuestra plenitud y felicidad. Yo intento seguirle, pero no os fijéis en mí, yo no os quiero llevar a mí mismo. Por eso es tan importante en las tareas apostólicas del sacerdote, del religioso, del laico, del catequista, del que lleva grupos, no hacer grupos en torno a la persona humana. Esto a veces pasa. A lo mejor una parroquia está todo muy centrado en el sacerdote. ¿Qué pasa? Cambian al sacerdote y se hunde todo. Hombre, no. Es que hay que centrar a las personas en el Señor. Entonces, vale, pues sí, este sacerdote ha sido mediación, lógico, pues he recibido mucho de él, lo aprecio. Sí, pero si se marcha, pues no me hundo en la miseria, porque mi vida no está asentada en el seguimiento de don Pepito, sino de Jesucristo. Y nosotros somos ese instrumento que mientras el Señor me lo conceda, este instrumento, este director espiritual, por ejemplo, que yo tuve, pues bien, lo tuve y debía seguirlo y me sirvió con sus limitaciones, pero me ayudó mucho. Pero luego, bueno, pues ya no pude tenerlo, lo cambiaron de sitio o falleció y vale, pues he tenido otro director espiritual. Son mediaciones que Dios usa y que Dios quiere, no pretendamos ahí la autosuficiencia, yo y lo directo con Dios, pero por otro lado, nunca deben sustituir al propio Jesucristo. Por eso es ese equilibrio de aceptar las mediaciones, pero a la vez saber que son eso, mediaciones, vicarios, embajadores del que realmente importa, que es el Señor. Y por otro lado, cuando seamos nosotros, aquellos a quienes se nos encomienda una tarea apostólica, simplemente en el día a día, una palabra, un consejo, o bien de una manera ya más institucional, si eres catequista, etcétera, bueno, pues pídele al Señor esa gracia cada día, Señor, que no estropee aquí tu obra, ayúdame a ser buen instrumento tuyo, pero por otro lado, ser conscientes de que nunca lo haremos con la perfección deseable, porque siempre está esa debilidad humana. Y no hay más que leer el Evangelio. El Señor no escogió a santos perfectos, anda que no hay meteduras de pata de los apóstoles, cada 2 por 3 peleándose, quién es el primero, quieren apartarle a los niños de Jesús, Jesús se tiene que enfadar, tienen reacciones violentas, quieres que mandemos caer fuego del cielo en esta aldea, pero hombre, ¿qué estáis diciendo? En fin, un montón de debilidades, pero el Señor cuenta con... Y al final fueron mártires santos todos, menos Judas, porque se centró en sus propios planes y acabó cayendo en el peor pecado, que es la desesperación. Es el riesgo tremendo de nuestra libertad. Pero no nos asustemos, contamos con la gracia de Dios y por eso, si uno vive este misterio de ser instrumento de Cristo en oración, pues ya está, no hay que asustarse. Pero eso sí, en oración, en humildad, Señor, yo soy pobre, pero cuento contigo. ¿Hasta qué punto distan entre sí el mensaje que la Iglesia proclama y la debilidad humana de aquellos a quienes se confía el Evangelio? Lo experimentamos, sí, es así. Y eso, segundo aspecto, consecuencia de ello, que solamente avanzando por el camino de la conversión y la renovación, y luego también por el estrecho sendero de la cruz, es como el pueblo de Dios puede extender el reino de Cristo. Si uno es consciente de su propia pobreza y debilidad, ¿eso qué implica? Que siempre nosotros que anunciamos a otro la buena noticia, a la vez me la anuncio a mí mismo y a la vez recuerdo que yo estoy llamado a la conversión.
No será la primera conversión de creer en Cristo, ya creo en Él, pero sí la segunda, tercera, cuarta o quinta conversión de que en las etapas de la vida nos vamos aflojando y de nuevo el Señor me dice, que te has aflojado. Recuerda aquello de donde has caído. En este sentido es bueno releer esos capítulos 2 y 3 del libro del Apocalipsis, cuando el Señor va dando un repasito a esas comunidades cristianas, esas 7 iglesias de distintos lugares, y a cada una pues le hace como un examen de conciencia, que más o menos sigue este esquema, ¿no? Una alabanza, el Señor no empieza humillando, sino, oye, está bien esto, lo otro, pero segundo, también hay tengo contra ti en cambio tal aspecto, por ejemplo, que has perdido tu amor primero, dice a los de Éfeso, has perdido tu primer amor, te convertiste, eras muy fervoroso, todo muy bien, pero luego te has ido entibiando. Tercer punto, no le deja ahí en ese aspecto negativo, sino, venga, arrepiéntete, estás a tiempo, cuentas con mi gracia. Por eso, el evangelizador a la vez se evangeliza a sí mismo. A mí me pasa, pues doy ejercicios espirituales o cualquier cosa así, y lo que digo, pues me hace bien a mí también, porque no me estoy diciendo mis cosas, ¿no? Sino las que nos ha enseñado el Señor y los santos, la tradición de la Iglesia, siempre es una llamada a la conversión y a la renovación. Por tanto, no te asustes por ver tu debilidad, tú anuncia a Cristo y a la vez ese anuncio, pues que sea también una llamada a ti mismo, a tu conversión y renovación. Anunciar al Señor y saber que tenemos que seguir sus huellas, ir por el estrecho camino de la cruz. No pretendamos, yo anuncio el Evangelio todo entre éxitos, todo estupendo, con todos los medios del mundo, no, hombre, en pobreza, en debilidad, que es el tercer aspecto que señala este número 853. Como Cristo realizó la obra de la redención en la pobreza y la persecución, también la Iglesia está llamada a seguir el mismo camino para comunicar a los hombres los frutos de la salvación. Ay, pues si yo he colaborado con el Señor, he hecho esto, lo otro, y fíjese, me han insultado y qué desagradecidos. Bueno, ¿y qué esperabas? Si sigues a Cristo, o sea, que Cristo lo que recibió fue que le echaron de malas maneras de su propio pueblo, Nazaret. Recordad cuando vuelve a la sinagoga y la que se organiza. Tantas veces pues contra él, al final le crucifican. Y yo pues anuncio el Evangelio y pretendo que todo el mundo me aclame. Bueno, hombre, pues participar un poquito de la cruz de Cristo, pues ya está bien, que bien, estupendo, porque de eso se trata, ¿no? De identificarse con Cristo. No, yo anuncio a Cristo, pero que me vaya todo estupendamente y todo ventajas, y pues eso no sería muy coherente, la verdad. Por eso no nos desanimemos, seguimos al Señor y nuestra debilidad, y no nos extrañe tampoco pues que la Iglesia sea perseguida. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y esto, de una manera o de otra, se ha dado siempre. Hay épocas, evidentemente, más fuertes, y estamos en una de ellas, de persecución a la Iglesia, fortísima, sin ninguna duda. Pero de una manera o de otra, todo aquel que ha vivido un poquito en serio el Evangelio siempre ha encontrado persecución. Bueno, pues vamos a pedir al Señor que nos ayude a ser buenos evangelizadores, buenos misioneros. Lo hacemos con esta canción del grupo Gesed. Señor, ayúdame a llevar tu Evangelio, a cumplir la misión que tú me has encomendado. Ciudades y por pueblos, proclamando y anunciando tu palabra y tu reino. Por amor estoy llevando, con tu ejemplo nos enseñas, y junto a María, mi madre, hasta ti.
Jesús, soy misionero y llevo en mi alma el celo de proclamar por el mundo la grandeza de tu amor. Soy misionero, no me basta ser bueno, quiero llevar corazones hasta ti, Señor Jesús. ¿Cómo invocarán tu nombre quienes no te han conocido? ¿Cómo creerán en ti de quien nunca han oído? ¿Cómo habrán de oír sin tener quien les predique? Envíame a mí y les mostraré tu amor a todos los hombres, a todos los hombres. Soy misionero y llevo en mi alma el celo de proclamar por el mundo la grandeza de tu amor. Soy misionero, no me basta ser bueno, quiero llevar corazones hasta ti, Señor Jesús. Proclamar por el mundo la grandeza de tu amor. Soy misionero. El Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María. Soy misionero. Fijaos, estamos dando vueltas a todo este misterio de que por un lado el Señor ha querido hacer las cosas contando con nosotros, con la debilidad humana. Jesús no escogió a 12 ángeles para edificar la Iglesia, sino a 12 hombres, 12 apóstoles. Cabezotas, peleones, tal, sí, pero el Señor fue ahí haciendo esa su obra y el Señor lo sigue haciendo ahora. Entonces, por un lado, tengamos la confianza de que Él es el que actúa. Lo que ayer insistíamos, el Espíritu Santo es el protagonista. Y esto muchas veces el sacerdote lo experimenta. Me ha pasado bastantes veces, una persona me dice, ay, pues cuánto me ha ayudado tal cosa que dijo. Digo, ¿y qué dije? Y te lo cuenta y dice, yo no he dicho eso, yo no recuerdo haber... Entonces simplemente el Señor se ha servido de un instrumento, de una palabra que ni siquiera uno había pensado o le han entendido de otra forma, pero de hecho ha ayudado. Y sobre todo en los sacramentos. Yo he visto milagros, particularmente en la confesión. Uno dice las palabras de la absolución y yo te absuelvo de tus pecados y Dios actúa de una manera impresionante. Yo no soy capaz de cambiar el corazón de otra persona por dentro. Dios sí. Entonces, por un lado, tengamos confianza. Es Dios el que actúa y en nuestra debilidad. Me viene a la mente la conversión de Chesterton, que no fue de un día para otro, sino que fue un proceso lento, que él fue viendo desde el agnosticismo, iba dando pasos, y una de las cosas que en algún momento cuenta es que entró una vez, así un poco por curiosidad, en una pequeña iglesia católica, de las pocas que había ahí en la Inglaterra anglicana. Estaba un sacerdote pues predicando, pues se ve que el hombre era un hombre mayor, con poca formación, y bueno, digamos que el sermón fue bastante desastroso. Pero precisamente la conclusión de Chesterton fue, bueno, pues si esta iglesia sigue adelante tantos siglos con hombres pues débiles como este que acabo de ir, debe ser cosa del Espíritu Santo. Pues sí, en este sentido, por tanto,
que no nos agobiemos. Es decir, es el Señor el que actúa a través de la debilidad humana y sobre todo en los sacramentos, pues es Cristo. Entonces, si este sacerdote, yo sé que es en fin, no es que sea precisamente un santo, pero me está dando la comunión. Pues mira, la comunión es la misma, me la dé un santo, me la dé un sacerdote pecador, me da igual, porque Cristo actúa a través de su Iglesia. Eso por un lado. Pero por otro lado, también es verdad lo que acabábamos de ver en este número 853, de que indudablemente hay que intentar que el instrumento pues esté lo más unido posible al Señor, porque eso afecta, influye para bien y para mal. Y por ello decíamos, pues siempre en nuestra misma tarea evangelizadora tenemos que autoevangelizarnos, tenemos que intentar vivir la conversión. Y de eso, de la conversión, nos habla un número que aquí el Catecismo nos pone al margen, como diciendo, más adelante vamos a hablar de esto, pero tiene que ver con lo que estamos aquí tratando. Y por eso vamos a leer el 1428, que nos recuerda que siempre tenemos que convertirnos. Lo leemos, Rocío. Ahora bien, la llamada de Cristo a la conversión sigue resonando en la vida de los cristianos. Esta segunda conversión es una tarea ininterrumpida para toda la Iglesia, que recibe en su propio seno a los pecadores, y que siendo santa, al mismo tiempo que necesitada de purificación constante, busca sin cesar la penitencia y la renovación. Este esfuerzo de conversión no es sólo una obra humana. Es el movimiento del corazón contrito, atraído y movido por la gracia a responder al amor misericordioso de Dios que nos ha amado primero. Pues ya lo veis, este es un número que está en la parte de la liturgia de los sacramentos de la Iglesia, la segunda parte del Catecismo, concretamente cuando nos trata del sacramento de la penitencia, conversión o confesión. La segunda conversión es una tarea ininterrumpida. Primera conversión, aquel que se convierte a la fe, que se bautiza, pero luego no puede uno decir, ya está, ya soy cristiano. Pues no. Y esto vale también para el sacerdote, para el religioso, para la religiosa. No puede uno decir, bueno, ya llevo aquí yo muchos años, esto ya está hecho. ¿Cómo que esto ya está hecho? Hasta el final podemos caer como nos descuidemos. Siempre recuerdo, pues, un buen amigo mío, pues que entró ni más ni menos que en una orden tan dura como la Cartuja. Y cuando fuimos a una de las primeras ceremonias, parece que la toma de hábito, le pregunté a uno de los cartujos, ¿y cuándo consideran ustedes que una vocación ya está asentada? Porque claro, estas órdenes tan duras, pues mucha gente entra, pero al poco tiempo sale, etcétera, ¿no? ¿Cuándo consideran que uno ya está seguro en la vocación? Dice, cuando le echamos la última paletada de tierra encima. Digo, caramba, pues en fin, se ve que la cosa hasta el final de la vida, pues evidentemente nuestra debilidad está tentada, y bien lo vemos. Papa Pablo VI se cuenta que sus noches de Getsemaní eran los jueves cuando le llegaban las peticiones de secularización de sacerdotes, y que en alguna ocasión algún sacerdote pues de ya de cerca de 80 años y que quería dejar el ministerio, que se quería casar y etcétera, y el pobre pues sufría mucho. Pues hasta el final de nuestra vida podemos en cualquier tema pues no ser fieles, no cumplir lo que el Señor nos pide. Por tanto, muy importante la humildad, el no considerarnos seguros cada día. Esto no es para vivir angustiados, pero sí para ser humildes. Y cada día no me dejes caer en la tentación, que la puedo organizar. San Felipe Neri dicen que por la mañana cuando se iba del convento, del oratorio, decía así, si no vuelvo por la noche, búsquenme en una comisaría o en cualquier casa mala. Pero padre, ¿qué está usted diciendo? Yo soy capaz de cualquier cosa. Pues es verdad, es ser conscientes de nuestra debilidad y el pedir cada día, Señor, conviérteme, que nunca estamos convertidos del todo. Bien, esta es una de las ideas de este número 853, y la otra que también señalaba es que si Cristo anunció el Evangelio en pobreza y en persecución, pues claro, sus discípulos, pues no nos tiene que extrañar lo mismo, al revés, debemos seguir ese camino, un camino de austeridad. Vamos a anunciar el Evangelio con, todos los medios, lo más caro del mundo, hombre. En igualdad de circunstancias hay que procurar siempre la austeridad, la pobreza, que sí, que nos vendrá muy bien tener este aparato ahora para poner no sé qué en la catequesis, sí, pero siempre eso, no pretendamos, usar los mismos métodos del mundo, ¿no? El mejor marketing con unos medios carísimos, esas cosas no suelen funcionar, porque el estilo del Evangelio es de pobreza
Y luego, no extrañarnos de la persecución. Sobre esto de la pobreza, el Catecismo nos dice que miremos otro número que viene más adelante, que es el 2443. 2443, que este es de la parte tercera del Catecismo, la parte de la moral, concretamente en un apartado que se llama El amor de los pobres. Bueno, pues vamos a leer también, Rocío, este 2443. Dios bendice a los que ayudan a los pobres y reprueba a los que se niegan a hacerlo. A quien te pide, da. Al que desee que le prestes algo, no le vuelvas la espalda. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. Jesucristo reconocerá a sus elegidos en lo que hayan hecho por los pobres. La buena nueva anunciada a los pobres es el signo de la presencia de Cristo. Fijaos qué frase tan bella. La buena nueva anunciada a los pobres es el signo de la presencia de Cristo. Y la primera frase de este número, 2443, Dios bendice a los que ayudan a los pobres. Y luego nos ha puesto varias citas evangélicas. A quien te pide, dale. Al que desea que le prestes algo, no le vuelvas la espalda. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. La evangelización de la Iglesia en cualquier forma de actuación siempre debe tener esta opción preferencial, no exclusiva ni excluyente, pero sí preferencial por los pobres. Ojo, pobres no lo entendamos en un sentido reductivo meramente económico. También es pobre el que, aunque tenga bienes económicos, tiene una psicología muy dañada, vaya que sí lo es, tiene una enfermedad psiquiátrica seria o está en una enfermedad ya gravísima, no tiene salud. Hay muchas formas de pobreza, pero en cualquier caso hay que tener muy presente ese estilo del Señor. El Papa Francisco también insistía en esa atención especial a los pobres en su exhortación primera, la Evangelii Gaudium. Tiene varios números sobre este tema de la pobreza, que realmente es muy importante. Si cogemos la Evangelii Gaudium, a partir del número 197, se titula así: El lugar privilegiado de los pobres en el pueblo de Dios. Dice ese número al principio: el corazón de Dios tiene un sitio preferencial para los pobres, tanto que hasta Él mismo se hizo pobre. Una frase de San Pablo en su segunda carta a los Corintios. Todo el camino de nuestra redención está asignado por los pobres. En el número 198 explica esa opción por los pobres, que no es una categoría cultural, sociológica, política o filosófica, sino teológica. Dios les otorga su primera misericordia. Esta preferencia divina tiene consecuencias en la vida de fe de todos los cristianos, llamados a tener los mismos sentimientos de Jesucristo. Y citaba a Benedicto XVI, que decía que esta opción está implícita en la fe cristológica en aquel Dios que se ha hecho pobre por nosotros para enriquecernos con su pobreza. Por eso, decía Francisco, quiere una iglesia pobre para los pobres. Pero, ojo, este compromiso, explica el 199, no consiste exclusivamente en acciones o en programas de promoción y asistencia, como si la iglesia fuera una ONG. Por eso, dice también algo muy importante en el número 200. Señal, quiero expresar con dolor que la peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual. La inmensa mayoría de los pobres tiene una especial apertura a la fe. Necesitan a Dios. Y aquí, claro, el Papa Francisco hacía alusión a esas teorías y prácticas, lamentablemente, que a veces se han dado y se siguen dando. Dice, bueno, lo que necesita la gente es darle de comer, promoción social, educación, y bueno, ya más adelante veremos si les hablamos de Dios. Hombre, es que Dios lo necesita todo el mundo, pobres, ricos, del norte y del sur. Como que ahora a los pobres solo les damos de comer y ya veremos si les hablamos de Dios. Pues de Dios siempre va a hablar, con caridad y con atención integral a las necesidades de la persona, pero nunca como si el pobre no necesitara de Dios, como si eso fuera para el que ya una vez la famosa pirámide de Maslow, ya tenemos las necesidades básicas cubiertas, ahora ya hablamos de otras cosas. Hombre, de Dios hay que hablar al principio, al medio y al fin. Por tanto, esta opción por los pobres no hay que entenderla en ese sentido reductivo del Evangelio a promoción social. En fin, como veis, son diversas indicaciones, cada una de ellas nos llevaría un desarrollo de ellas muy lejos, pero por lo menos nos queden ahí como llamadas de atención que nos va haciendo el catecismo al hablar de la misión de los misioneros, pero que vale para nuestra misión en nuestro día a día, nuestra evangelización, nuestros apostolados, nuestro trato con los demás,
pues nos va dando unas pistas que siempre hay que tener en cuenta. Pues hoy nos hemos quedado con esas. Primero, confianza en que es el Señor el que actúa a través de nosotros. Segundo, somos pobres, somos débiles, es así. Eso no tiene que desanimarnos, el Señor cuenta con nosotros, pero sí, tiene que exhortarnos a nuestra propia conversión, porque cuanto más me acerque yo al Señor y más viva el Evangelio, pues también mejor lo voy a anunciar a los demás. Tercero, hacer esa tarea en el mismo espíritu de humildad, de pobreza, de austeridad, y no asustarnos tampoco de las dificultades, incluso de la persecución. Indicaciones para nuestra vida apostólica que le pedimos al Señor que nos ayude a vivir, y las meditamos ahora un poquito, y como siempre es también el momento de vuestras llamadas o consultas por correo, como ahora nos recuerdan. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. También puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es. catecismo@radiomaria.es. Precisamente tenía un correo de una persona, una mujer que pide guardar su anonimato y que solo voy a leer parte del mismo porque además tiene mucho que ver con lo que estamos hablando hoy. Bueno, empieza diciendo que todos los días se despierta a las 7:30 para estar bien despierta y seguir este programa. Ahora mismo el catecismo de la Iglesia es lo que me sostiene, pues mi fe está totalmente acabada. Bueno, luego veremos que no está tan acabada como quizá tú misma dices. Hace 6 años tuve una experiencia de conversión muy fuerte. La verdad es que siempre desde muy pequeña he tenido a Jesús y a María a mi lado. Yo no me daba cuenta, pero eran lo más importante de mi vida. Mi infancia fue muy complicada y ahora me doy cuenta de que nuestro Señor me sostenía. Desde muy pequeña rezaba el rosario todos los días. Llegué a aprendérmelo totalmente de memoria. Pero la adolescencia y la juventud me fueron alejando poco a poco hasta que llegó un momento en que me aparté totalmente del Señor y de la Iglesia. Ya no formaban parte de mi vida. Bueno, pues hasta aquí una experiencia muy habitual, ¿verdad? Personas que han recibido una educación cristiana, pero luego se va uno enfriando y está muy bien expresado. Un momento dado ya no forman parte de tu vida el Señor y la Iglesia. Entonces termina sus estudios, se casa, una familia estupenda, pero sufrí una crisis importante a los 40 años. Y ahí es cuando ocurrió mi conversión, de una forma brutal. Fue una experiencia que hoy en día no tengo palabras para describirla. Sentí un amor, una fuerza, una alegría tan grande que no tengo palabras para explicar. La verdad es que es una maravilla, porque lo vemos muchas veces, que en medio de este ambiente secularizado, por supuesto, el Señor sigue actuando, el Señor sigue tocando los corazones y hay muchas conversiones. Es así, gracias a Dios. Durante 2 años caminé yo sola en silencio, sin contárselo a nadie, con ese amor, y mi vida cambió totalmente. Pero llegó un momento en el que notaba que necesitaba compartir esa experiencia con más personas, necesitaba alguien que me enseñase. Claro, necesitaba un director espiritual, y ahí es cuando me empecé a acercar a la Iglesia. Entonces aquí vemos ese otro aspecto que también hemos visto hoy. Sí, es el Señor el que actúa, es Él el que nos convierte, es Él el que llena el corazón, pero por otro lado, como hemos recordado, hoy y estos días, el Señor pues quiere que vivamos en esa comunidad de la Iglesia y dependamos unos de otros. Y aquí es donde viene ya la parte negativa, porque habla de malas experiencias, de no ser atendida, de encontrar sacerdotes pues poco pastores, de que no saber escuchar, etcétera, y otras cosas que no vamos a leer. El caso es que todo eso la lleva a una situación de crisis de fe, le hace incluso dudar si todo lo que había sentido pues era una imaginación, si Dios no existe. ¿Por qué? Bueno, pues por ver esas mediaciones del Señor, de la Iglesia, pues ver esa pobreza, justamente, como os decía, de lo que hemos hablado hoy. Entonces, he intentado seguir yo sola, pero no puedo. He intentado también dejar al Señor de lado. Le he pedido que me deje en paz,
Y al principio fue como un alivio muy grande, pero a los 2 o 3 meses mi vida se vuelve triste y no hago más que llorar. No puedo ya vivir sin él. Así es. Esto también pues lo he vivido muchas veces. Personas que en un momento dado dicen, ya está, se acabó, dejo a Dios. Cuando uno ha conocido a Dios en serio, a fondo, ya nunca va a poder vivir feliz sin él, porque ya nada es comparable. Entonces, ¿cuál es la solución? Digamos, bueno, no hay una solución mágica, evidentemente, pero en primer lugar, pues asumir lo que hemos estado explicando hoy, si es que toda la catequesis de hoy tiene que ver con esto, que el Señor es el centro, que hay que ir a Él, que las mediaciones humanas son necesarias, pero son limitadas. Yo tengo que decir que yo personalmente en mi vida, en general, pues he encontrado, me han ayudado muchísimas personas y sacerdotes. Yo más bien he tenido experiencias muy positivas. Ahora no niego que hay personas que las han tenido negativas y lo estamos viendo este tiempo en la Iglesia, tantas noticias negativas. ¿Qué hay que hacer? Bueno, no asustarnos. El Señor cuenta con nuestra debilidad, como decíamos, con los padres, pasa también con los sacerdotes, con los obispos, pues somos débiles y lamentablemente a veces se actúa muy mal, ya. Pero hombre, no echemos la culpa al Señor, no echemos la culpa al Señor de la debilidad humana. Entonces yo le diría a nuestra hermana primero que se aferre más al Señor, que le invoque, y bueno, pues que hay que, en efecto, seguir buscando también otro tipo de mediaciones, si en donde se mueve no ha tenido la suerte de encontrar sacerdotes que la ayuden como sería deseable, bueno, ya encontrarán por otro lado. Pero en cualquier caso, nunca echemos la culpa al Señor. Sería como si uno dijera, no debe haber matrimonios, no debe haber padres de familia, porque algunos padres han hecho daño a sus hijos. Hombre, pues algunos lo han hecho, ¿qué vamos a hacer? Pero eso no quita que de por sí sea un camino precioso, ¿verdad? La educación a través de los padres, pues también. El Señor ha hecho así la Iglesia, y aunque haya quienes no cumplen o viven lo que deben, no quiere decir, por supuesto, no debe llevarnos a rechazar a aquel que tú sabes y has experimentado así, querida hermana, y todos vosotros, que es el que llena nuestro corazón. Así que adelante a seguir invocando al Señor, a pedir su gracia. ¿Alguna llamada teníamos también, Rocío? Sí, Dolores de Madrid quería compartir, primero felicitar la claridad con la que se exponen los temas en el catecismo y segundo, decía que el tema de hoy le recordaba la parábola de las novias necias y las astutas, de las lámparas de aceite, y en efecto, dice, hay que estar siempre alerta, cada día alerta y no confiarnos nunca. En efecto, muy bien dicho, no confiarnos. El momento que nos confiamos es cuando ya, es como el conductor, ¿verdad? Que al principio cuando empieza a conducir va con mucho cuidado. Cuando ya lleva 1 año, 2, ya se cree que ya la carretera es suya y dicen los expertos, cuando hay más peligro de accidente. Cuando uno ya va tomando confianza, pero aún no tiene mucha experiencia y adiós, muy buenas. Pues en la vida espiritual hasta el final la podemos liar. Esto, repito, no es para vivir angustiados, pero sí para ser humildes, para pedir cada día, en serio, dame hoy necesito el pan de cada día y hoy no me dejes caer en la tentación y si caigo, perdona nuestras ofensas, con humildad, pedir por nosotros y pedir por aquellos que Dios nos ha encomendado. Y bueno, pues después de todo lo que hemos explicado hoy, también del correo que hemos recibido, pues pidamos por los sacerdotes que seamos buenos instrumentos en la debilidad y pidamos porque aquellas personas que no han encontrado esa ayuda no se escandalicen, eso no les lleve a separarse del Señor. Termino contando que también recuerdo una chica que hizo su primera comunión con 27 años, profesora, una profesional de mucha categoría, tuvo una conversión de tipo místico, digámoslo así, es decir, por gracias de Dios que recibía. Entonces me decía una vez, hay quien dice, yo conozco gente que se ha convertido porque ha encontrado personas en la Iglesia, que ha visto en ellas el reflejo del Señor y poco a poco a través de la Iglesia se ha convertido. Dice, yo me he convertido a pesar de las personas que me encontró en la Iglesia. Bueno, en algunos casos el Señor se sirve sobre todo eso, de personas, que es lo más normal, ¿no? Personas humanas, pero en otros casos actúa más directamente y aunque haya alguno tenido malas experiencias con personas de la Iglesia, dice, bueno, esta chica no por eso dejó de ir a acercarse al Señor, al revés, se ha integrado totalmente en la Iglesia porque ha visto que lo importante es el que está aquí dentro, que es Jesucristo. Eso es lo fundamental de la Iglesia, que actúa a través de nosotros, sí, pero el centro es Él, siempre. No nos asustemos, no nos escandalicemos de los errores, de los defectos, de las limitaciones, porque sería como aquellos que dejaran a Jesucristo por ver a Pedro, por ver a Judas, por ver a Santiago. Pues mira, yo aquí sigo a Jesucristo, sean como sean sus apóstoles. Pues así se lo pedimos
al Señor que nos dé esa visión de fe. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.